ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: por esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de que quiere, quien quiere, tiene misericordia, y al que no quiere y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, hombre de Dios, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro para deshonra? Así que, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con paciencia, con mucha paciencia, los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, y no solo a los judíos, sino también a los gentiles, como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde les dije: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Qué maravillosa palabra. Pueden sentarse, amados hermanos. Amados, cada uno nace con una personalidad. Cada uno nace con un temperamento. Cada uno Dios lo hizo para que hiciese lo que hoy ustedes están haciendo. Nadie puede hacer algo que esté fuera de lo que ya Dios ha establecido antes que el mundo fuese. Así que algunos Dios lo preparó de una manera y a Dios lo preparó de otra manera. A uno los prepara para hacer vasos de ira y otros lo prepara para hacer vasos de misericordia. Así que nosotros no podemos decir: ¿por qué me hiciste así? ¿O por qué yo sufrí? ¿O por qué me pasó tal cosa? No podemos nosotros decir nada, amado, porque todas las cosas nos suceden es para bien. ¿Qué podemos hablar? ¿Que Sansón era malo? No. Dice la palabra que tenía buen testimonio. Pero cuando él se enamoró de una mujer filistea, no era porque él quiso, sino porque puso Dios en el corazón de él, hermano. Y eso provenía de Dios. Aunque sus padres le dijeron: no hay israelitas, no hay de esta tribu de Efraín, no hay de Dan. Y dijo: bueno, a mí me gusta es aquella. Y eso provenía de Dios, amado. Provenía de Dios. ¿Por qué? Porque Dios creó a Sansón con una fuerza. Ningún don, si usted lo mira, o algún juez, o algún profeta, Dios le dio fuerza. A nadie. Solamente fue a Sansón. Y Sansón fue usado por Dios de una manera extraordinaria. Él solo no tenía amigos. El amigo que tenía se llevó a su esposa. El propio amigo que tenía. Y eso lo enfureció. Así, amados, no podemos decir que Jonás era un desobediente. No. Dios sabía que él se iba para Tarsis. Es más, ya había preparado un pez. Aleluya. Ya él conocía y tenía que pasarlo para que estuviera en el infierno 3 días y 3 noches. Él murió. Jonás murió. Nadie puede pasar
3 días y 3 noches vivo debajo del agua, no respira. Aparte la presión y el frío. ¿Qué hizo Dios? El vientre era el cuerpo que Dios preparó allí para guardarlo. Entonces el vientre de aquel pez era como un refrigerador, lo guardó. Amén. Y fue igual que Jesús, porque fueron 2 cuerpos que murieron 3 días y 3 noches y no vieron corrupción. El caso de Jonás, porque fue guardado por Dios, preparado, amado. Y el caso de Jesús también. 3 días, dice la palabra, según el Salmo 16, y mi cuerpo no vio corrupción, no se pudrió, no se dañó, su sangre nunca hizo nada. Aleluya. Nunca sus tejidos se dañaron, ni nada parecido, porque era una promesa de Dios. Pero le puedo decir que Jonás era desobediente. No era. ¿Cómo podemos nosotros hacer? Podemos mirar muchas de las cosas como David. Quizás el pecado de David fue terrible, no porque adulteró tanto, sino porque mató un fiel amigo suyo. Porque el Señor le dijo, si me hubieses pedido otra mujer, yo te la doy. Pero ¿por qué mataste? ¿Por qué lo hiciste? Era de tu confianza. Pero Dios hace algo. Dios le dice a él, quiere decir, amado, que Dios le promete que de su generación iba a nacer el Mesías. Pero también le dice que no toda su generación iba a tener algo. Todos iban a morir por espada. Y Jesús murió así, traspasado. Todos. No se apartará la espada de tu casa. Pero del misma Betsabé nació uno. Del misma masa, del mismo vientre, nació uno que gobernó. Y ese hijo llamado Salomón fue el más sabio de todos. ¿Por qué? Porque al que Dios quiere, todo estaba preparado por Dios. Todo, hermano. No hay una cosa que nos pueda suceder que no está en el libro de la vida. Todo. Ya podemos, quizá usted diga, pero ¿por qué inculpa? ¿Por qué él inculpa? Pero si preparó el vaso, mire, hay gente que son malas, nacidas malas. Y por más que usted le predique el evangelio, ella se convierte, pero siguen siendo malas. Y aunque usted le hable que no sea chismosa, sigue siendo chismosa. Aunque ande con una Biblia debajo del brazo, aunque ande en la iglesia, aunque haga lo que haga, amado. ¿Por qué? Porque ya ha sido preparado. Y dentro de la iglesia, así como pasó con Jesús, Jesús tenía una persona que era mala de nacimiento. Ya antes que la fundación se diera, ya había preparado a un Judas Iscariote para eso. ¿Qué iba a decir Judas Iscariote? Si estaba preparado para eso. No podía ser Juan, porque no fue creado para eso. Tampoco Pedro, tampoco fue creado para eso. Fue creado Judas. Por eso podemos seguir hablando y hablando. Que dentro de los discípulos de Jesús hubo uno que lo negó. Pero ya estaba escrito, tan seguro estaba Jesús, porque antes que mi mente desarrolle un pensamiento, ya Dios lo sabe. Dios conoce el mañana y conoce mi andar y mi salir, mi entrada, conoce mi sonrisa, conoce cuando algo me haga daño, porque Él lo sabe. Amado, Dios preparó a cada uno. Yo cuando estaba pequeño, yo lloraba porque yo era como diferente. Y la gente, los muchachos, siempre ha habido en el bullying. Y como yo era tranquilo, ellos me fastidiaban mucho.
Entonces había un primo mío que decía, pero tú eres tan grande, fortachón, ¿cómo te vas a dejar regañar? Y eso me alimentó a mí, de tal manera que me hacían bullying, fui contra ellos y los golpeé y me llevaron a la dirección. Y yo le decía, mami, yo no sé. Mi primo me dijo que me defendiera. Pero mira, le rompiste la boca, le batiste el pie al otro, le hiciste aquello. Y yo decía a Dios, Señor, perdóname. Y yo no quería pelear más. Y entonces se burlaban. Y yo no quería pelear porque no era propio mío. Yo no nací para eso. Amados, hay gente que nace para hacer maldad, pero hay gente que nace para hacer lo bueno. Y está entre nosotros, hermano. Mire, hay gente que está entre nosotros y se deleita en el pecado. Le gusta pecar. Pero aquel que no le gusta pecar y peca se siente mal. ¿Usted cree que David era mi llanto de día y de noche? ¿Usted cree que le gustó hacer eso? No, no le gustó. Pero escuchaba a los demás, pero tráela a ti. Te la buscamos, pues. Te la buscamos. Porque él no fue, él se la trajeron. Yo me imagino, pero tú eres rey, tranquilo. Le hacían tantas cosas. Es más, llévalo a la guerra, la gente se muere. Lo indujeron, amado. Y cuando esa persona cayó, David, no fue fácil para él. Aunque se mostraba fuerte, cuando el profeta le habló una vez, él cayó en tierra contra Dios. Contra ti he pecado. Amados, pero cuando alguien es malo y aunque esté en la iglesia, peca y se recrea, y aunque usted le diga no peque, sigue pecando, porque hay una naturaleza en él. Por eso la palabra nos dice, esto no es el que quiere, amado. Este no es el que corre. Este es el que Dios tiene misericordia. Si Dios tuvo misericordia de usted, es porque ya estaba preparado para estar en el reino de los cielos. Su corazón, amado, no se puede entristecer porque usted fue creado para amar. Aleluya. Usted fue creado para abrazar a los hermanos. ¿Usted cree que Jesús no es amor? Dios es amor. El mismo que sana, da la llaga. El mismo que da la vida, también mata. El mismo que bendice, también empobrece. El mismo que es amor, también es fuego consumidor. Así, amados, todos nosotros de una u otra manera estamos dentro de un redil, pero debemos entender y comprender que no todos fueron creados para entrar en el reino de los cielos. No todos. Hay gente que con corazón sincero ama al Señor. Hay gente que con corazón sincero da para el Señor. ¿Usted cree que en la iglesia primitiva no había pecado? ¿Usted cree que en la iglesia primitiva no se robaban los diezmos? ¿Usted cree que en la iglesia primitiva no había gente mala y perversa que quería comprar los dones? Sí había, amado. Igual que hay ahora. Pero el pecado se ha multiplicado. Ya no hay poco, ya hay más y más y más. Por haberse multiplicado la maldad, esos que están escogidos tienen dolor. ¿Usted no piensa que Lot era un siervo de Dios? Y Pedro dice que estaba abrumado por la nefasta conducta. Era uno solo contra... Y se ponía en todo el frente, se ponía a la puerta a llorar y ver cómo aquella Sodoma y Gomorra estaban perdidas. Y él se sentía abrumado porque él no fue creado para eso.
Él fue creado para alabar y glorificar el nombre del Señor. Aleluya. Así que yo mismo le decía al Señor, Señor, porque yo soy así, yo quiero ser como las demás personas. También quiero ser violento, quiero gritar, quiero defenderme, quiero hacer esto, quiero hacer el otro. Pero comprendí un día, pero fui formado así. Por eso el barro le va a decir al alfarero, ¿por qué me hiciste así? No, amado. A veces sufrimos, pero Dios tiene la capacidad de saber hasta qué punto sufrimos. A veces una palabra, hay gente muy sensible. Hay gente muy sensible. Como Dios creó a Jeremías en medio de un pueblo perverso. Dios creó a Jeremías, una persona dócil, una persona con un corazón hermoso, una persona que al ver a alguien en una situación difícil hasta lloraba. ¿Y sabe qué le decían a él las demás personas? Porque tenía un apodo, el profeta lloró. Pero él no lloraba por los sentimientos de él, por ser llorón, sino porque amaba al pueblo, porque quería que el pueblo se arrepintiese, porque quería que no viniese Nabucodonosor a venir a destruir Jerusalén. Él no quería el mal de las personas, por eso lloraba. Pero la gente decía, ahí viene el profeta. Y eso le causaba rabia a él, porque él los amaba. Y un día, esa afrenta de que la gente le diga profeta lloró, se puso triste. Dijo, no predico más. No lo hago más. Él se negó, pero fue creado para eso. Él no quería ser más siervo de Dios, pero fue creado para ser siervo de Dios. Él no quería ser más pastor, pero fue creado para ser pastor. Y cuando él escuchaba al menos una música, al menos alguien que adorara a Dios, al menos que él leyera algo, había un fuego dentro de él que se revolvía y hacía y le decía él mismo, pero es que yo fui creado para adorar a Dios. Las demás personas, aunque sean malas, aunque se burlen de mí, aunque digan lo que digan, yo tengo que hacer lo que Dios me mandó. Alabado sea el nombre de Dios. Este no es el que quiere ni el que corre, sino que Dios tiene misericordia. ¿Cómo le va a decir un hijo a un pastor? ¿Por qué yo estoy dentro de una casa pastoral? ¿Cómo le va a decir? Yo no sé por qué mis padres son pastores. Yo quiero tener padres como los demás, no pastores. Así me decían mis hijos. Porque yo iba todos los días a la iglesia, porque yo pasaba tiempo adorando a Dios, porque en la casa era siempre una música, porque ahí iban muchos hermanos, porque yo me la pasaba el tiempo en las iglesias y ellos queremos a alguien que esté conmigo. Pero un día crecieron y cuando ellos notaron que lo que yo estaba haciendo era para alabar a Dios, para agradar a Dios, dijeron gracias, papá, porque nos inculcaste, y gracias daban a Dios porque habían nacido en un hogar cristiano. Porque no es igual, amados hermanos. ¿Usted cree que aquel hombre llamado Job, él crió 2 generaciones? Y le voy a decir por qué creó 2 generaciones. Una generación cuando no buscó de Dios. Y cuando no buscó de Dios, aunque él oraba por sus hijos, los hijos eran malos. Él no los educó en el temor de Dios. No los educó. Pero ellos murieron. Y Dios le levanta otra generación en el cual lo educó en su regazo. Y fueron los mejores hijos que tuvo. También Jacob
Jacob no siempre fue Jacob. El tiempo de Jacob y el tiempo de Israel. El tiempo que era medio mundano, aleluya, con una bella promesa, y el tiempo cuando la promesa se le cumple. Cuando era mundano, pero con promesa, aleluya, crió a sus hijos y los hijos vieron cómo mentía, cómo robaba, cómo tenía tanta astucia. ¿Y qué le va a decir a sus hijos después de grande? ¿Por qué son malos? Pero es que tú los criaste así. Pero él crió a dos, que fue José y Benjamín. Los crió aparte en el temor y fueron buenos. Fueron los mejores porque dependió la crianza. Por eso, amados hermanos, denle la gloria a Dios si usted está en un lugar cristiano. Dele la gloria al Señor, aleluya, porque le han inculcado las cosas de Dios y se han levantado en el temor de Dios. Y eso viene del cielo. Eso no proviene de nosotros. Nosotros no escogemos a nuestros padres, ni tampoco escogemos a nuestros pastores. Imagínense que los ovejas le digan al pastor o la pastora: ay, hermano, usted no sabe predicar, pero fue lo que Dios te dio. Ay, hermano, hermana, usted no sabe llevar un mensaje, pero fue lo que Dios te dio. Gloria a Dios. No te dio un pastor de gran educación, ni te dio un pastor de una excelente léxico que habla y pronuncia bien. Te dio un pastor y ese fue. Y tú hoy estás en el camino causa de las oraciones de ese pastor. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Amados hermanos, todo lo que acontece hasta que Adán comió el árbol, todo era planificado por Dios. Dios puso adrede el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y él sabía que Adán se iba a comer el fruto y que Eva iba a ser engañada. Todo lo sabe. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso recoge. Todo, hermano. Y aunque no le paguen igual, el que da la recompensa es Dios, según sean nuestras obras. No es la gente, no, es Dios. Es Dios, sea bueno o sea malo, va a recoger y recogemos algún día. Por eso no podemos inculpar o no podemos decir nada, amados hermanos. Podemos decir que Rahab era una ramera mala y perversa, no. Quizás su educación, quizás nadie sabe si era huérfana. Nadie sabe los sufrimientos de Rahab. Pero aquella mujer Rahab, al escuchar que ella tuvo temor de Dios y fe. Aleluya. Que hay gente que están en las drogas, que están en la delincuencia, que están en la prostitución, que están porque hay un paso de Dios. Y usted dirá, hermano, todo lo permite Dios. Hasta de nacer un niño enfermo, todo lo permite Dios. El mismo Señor, pasando por la piscina de Betesda, encontró a un hombre que había nacido ciego de nacimiento. Y le preguntaron a Jesús: Señor, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Y él contestó: ni él pecó, ni los padres pecaron. Entonces ellos dijeron: Dios lo creó ciego. ¿Por qué Dios lo creó ciego? Para que sufriera, para que estuviera errante. Estaba en el lugar de las ovejas. Ahí estaban los indigentes, los mendigos.
Ya sus padres lo habían dejado allí y él se alimentaba de las migajas que caían de la mesa de los ricos. Él era indigente, pasó toda su vida así. ¿Y qué le pudo decir, Señor? ¿Por qué me hiciste así? Mas Dios, dice la palabra, le puso los ojos. No le devolvió la vista, no. Le puso los ojos. No tenía ojos, le puso los ojos. Y cuando él le dice, Señor, ¿quién es el Mesías para que yo le adore? Ya viendo, él no sabía de Jesús. Él no sabía que Jesús le había puesto los ojos. No sabía. Y él le pregunta, Señor, buscando, y exactamente con Jesús se encuentra. Y dice, ¿quién es el Mesías? Nadie le quería decir. Y se encuentra con Jesús y dice, Señor, ¿quién es el Mesías para que yo le adore? Soy yo. Y le adoró. Amados hermanos, Dios crea todas las cosas. Parece difícil. Lo que Dios hace no suena bien. Lo que Dios hace es imposible nosotros creer. Pero Dios lo hace así. Amén. Como Dios crea a un Zaqueo chiquito, baja estatura, solo para que se suba a un árbol a mirar a Jesús. Y Jesús se acuerda, porque hubo una revelación. Jesús no hacía nada sin el Espíritu Santo. Y me imagino que el Espíritu Santo le dijo, va a subir un hombre de pequeña estatura a un árbol. Y es necesario que tú entres en él, en esa casa. Y él subió. Él no le dijo nada a Jesús. Pero Jesús le dijo, Zaqueo, ya sabía. Es necesario que yo entre a tu casa. Qué alegría para Zaqueo. Wow, que él entre en mi casa. Pero ¿cuál era? Si él hubiese estado alto, no lo conocen. Nada. Así que todas las cosas suceden para bien. Todo lo que Dios creó es bueno, alabado sea el nombre de Dios. Lo que Dios hace, no lo entendemos. No lo comprendemos. Pero Dios lo hace. Como Dios lleva a migrar a una familia de Belén a los moabitas. Y de allá se trae, pero con llanto, con dolor. Esa mujer fue a buscar a una mujer allá en Moab. Quizás ella decía, vine aquí por prosperidad, vine aquí para me estaba muriendo de hambre en Belén, vine a Moab, mi marido se murió, mis hijos se murieron y no entendía el plan de Dios. No entendía que fue a Moab a buscar a alguien que tenía un corazón dispuesto, que fue creado por Dios. Aquella Ruth que fue creada por Dios, pero necesitaba escuchar la palabra. ¿Usted cree, amado, que aquella joven que fue raptada y llevada para Siria y allá en Siria fue puesta como sierva del general Naamán, ¿usted cree que fue casualidad? No fue casualidad. Eso todo era un plan de Dios, para que Dios se glorificara sanando a ese general. Porque por medio de ese general, Dios le iba a dar paz a Israel por 20 años. Lo que Dios hace nos es difícil comprender. Pero a veces nosotros podíamos decir, ¿por qué hiciste eso? Dios sabía que Jonás se iba a poner bravo porque él salvaba a los asirios, porque él salvaba a los de Nínive. Él sabía, es lo que yo pensaba. Mas cuando tú pensabas, ya Dios lo analizaba antes que naciese. Y Dios preparó un árbol para que estuviera un día contemplando la ciudad. Y preparó un gusano, y preparó el sol, y preparó el viento,
preparó la necesidad, la incomodidad. A veces nos sentimos incómodos, pero Dios lo está preparando. Nos sentimos incómodos con un hermano, pero Dios lo puso ahí para que te pusiera incómodo. Aleluya. Dios lo hace todo, amado. Y por más que usted quiera predicarle a alguien que Dios endurece, no va a poder. No hubo un ser que se le predicara más con señales y prodigios que el faraón. No existió. Y él no fue al azar. No, mire, fue mi padre, el faraón, que murió. Y no, dice la palabra, para eso yo te puse. Y para eso te endurecí el corazón. ¿Dios creía que el faraón se salvara? No. Y le predicó nada y menos y nada más que alguien como Moisés, con señales, con prodigios poderosos. Pero Dios lo quiso endurecer. Por eso cuando usted le predica a alguien y le predica a alguien, esa persona no quiere, déjelo y busca a alguien que sí en verdad, al escuchar la palabra, está allí presto para escuchar. Amén. Porque al que Dios quiere endurecer, endurece. No insista, porque Dios ya preparó el vaso para la ira. Ya lo preparó. Ya está listo. Ya no tiene que usted insistir, no. Ya usted le predicó, cumplió con el Señor. Amén. Ya lo demás lo hace el Espíritu Santo. No convenza a usted. Deja que el Espíritu Santo haga. Y cada vez que Moisés le hablaba, él decía, sí, voy a dejar salir a tu pueblo. Pero de noche Dios lo endurecía. Y Moisés llegaba, ahora sí vamos a salir. De repente dice, no van a salir. Y el pueblo decía, Moisés, tanto que has hecho. Pero es que es plan de Dios. Amados, Dios en su gran misericordia quiso enfrentar al faraón todo eso para que él lo viera. Era un vaso para la ira. Dios quería destruirlo. Dios no quería salvarlo. Alabado sea el nombre de Dios. Dios no lo quería salvar. Así que no hay alguien escogido por Dios y creado por Dios como vaso de misericordia que esté en el infierno. No existe. Todos los que van al infierno es porque son vasos de ira para ir allá. Un hombre me decía, Dios está perdiendo la batalla. Más son los que están en el infierno que los que se van para el cielo. Y yo le dije, no hay ninguno escogido por Dios que esté en el infierno. Ni hay ninguno que Dios ha endurecido en el cielo. Y él me decía, ¿pero qué usted quiere decir con eso? Que los que se van al infierno es porque Dios quiere que se vayan. Y los que quieren entrar al cielo es porque es una voluntad de Dios. Gloria a Dios. Nadie va a poder con Dios. No como aquella mujer que dice que Dios está perdiendo la batalla. Dios no pierde batalla. Dios no puede una guerra. Dios no puede una lucha. Nada más. No lo pierde. Él es un general. Aleluya. Él comanda los ejércitos de los cielos. Amén. Y comanda el ejército que está aquí en la tierra. Amén. Y a su presencia la tierra tiembla. Así que no tenga problema, amados hermanos. No tenga problema. Por eso la palabra dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Quién soy yo para altercar? Amados, yo hasta ayunaba por los hermanos. Yo ayunaba por los hermanos. Metía ayunos largos porque los hermanos dicen, yo me voy de la iglesia. Yo ayunaba y Dios me dejaba hasta que un día, Señor, ¿por qué ayuno? Dijo, pero es que yo puse en su corazón que se vaya.
Es Él. Ahí comprendí. Pero tú eres. ¿Quién soy yo? Porque la oveja que escucha la voz del pastor es la oveja de ese pastor. Y si hay alguien que no escucha tu voz, ese no es tu oveja. Ese no es tu. Por eso cuando Jesús le hablaba a la gente, entendía quién era su oveja y quién no era su oveja. Porque cuando él llegó a Jerusalén, encontró en Jerusalén que había un parque de ovejas, porque habían guerras. Entonces era la comida de la guerra. Así que cada uno de los pastores de Jerusalén salían a pastar en Jerusalén, pero cada uno era un rebaño. Así que todas en la noche se mezclaban, todas las ovejas se mezclaban, pero eran varios pastores. Y él vio cómo el pastor llegaba, le sirvaba y las ovejas de él salían. Las otras se quedaban. Y venía el otro pastor y le hablaba y venían las ovejas de todas se mezclaban, pero no todas obedecen al mismo pastor, solamente a uno, al que Dios coloca para que sea tu oveja. Así que a los pastores acá presentes, no se sientan mal. Todo es un propósito de Dios. Todo es un propósito de Dios. Cuando el mismo Saúl empezó a hablarle al pueblo, y el pueblo entonces le dijo a Saúl lo que tenía que hacer, él escuchó las ovejas. En vez de las ovejas, él decirle al pueblo lo que Dios le había mandado, el pueblo le dijo, no, vamos a hacer esto y esto. Y entonces cuando llega el profeta, él le dijo, no, lo que pasa es que el pueblo me dijo una buena idea. Y tú obedeciste al pueblo, sí, pero Dios te mandó que ellos tenían que obedecerte a ti. Por eso fue desechado Saúl. Por eso, porque le hizo caso a las ovejas. Cuando la orden de Dios era una cosa, él escuchó a las ovejas. Amados, aquí dice claramente, dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? O usted toma café en cualquier taza, o usted toma agua en una taza de café, o usted toma sopa en una taza de café y bebe café en una taza de sopa. Hermanos, cada uno tiene una forma aquí, aleluya. Y yo le digo algo, que alguien puede ser una jarra bien grande y el Espíritu Santo lo va llenando, lo va llenando, lo va llenando. Pero alguien es una taza de café, es fácil llenarlo. Y fácil vaciarse. No todos tienen la misma capacidad, dice el Señor. No todos tienen la misma capacidad. Y las que son madres que saben cuál es las tazas que usan más y cuáles son las tazas que usan menos. Las tazas que usan más parecen peroles de loco, ¿eh? Y las tazas que usan menos, tan relucientes. Se ven limpiecitas, pero no las usa el Señor. Así también es la casa del Señor. Las que menos son golpeadas son las que más Dios usa. Y las que no dicen, no, son las que son puestas. Pero usted no pone las golpeadas, pone las más bonitas, ¿no? ¿O no es así? El apóstol Pablo también dijo que los órganos más fuertes son los que usted muestra, pero los órganos que son más feos, usted los guarda para que nadie se los vea. ¿O no es así? Pero ¿cuál utiliza más? Así mismo en la iglesia, amados. Así mismo en la iglesia.
Así que nosotros, dice la palabra, y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Nosotros sabemos que todo lo que aconteció en la Biblia fue por plan de Dios. No hay alguien aquí que esté escrito que hizo algo que estaba fuera del plan de Dios. No, amados. Y nosotros podemos decir, pastor, y entonces el pecado que hizo esto fue de bendición porque fue un plan. Pero cuando no es plan de Dios y alguien se recrea, y dirá, hermano, pero se recreó en el plan de Dios, pero si es de Dios, hermano, lo que es de Dios no se pierde. Puede recrearse en el pecado. Usted lo pueden ver allí, pero algún día se levanta, aleluya. Algún día escucha la voz de Dios. Pero hay un plan del Señor. Hay planes de Dios. Que Dios lo mira desde los cielos y está todo planeado. Yo quiero decirle que los hijos no son equivocación. Y quizás usted diga, yo me equivoqué. Yo hice esto, pero su vida no fue una equivocación. No diga más nunca mi vida fue una equivocación. No. Sus hijos son de Dios. Y como sus hijos son de Dios, todo fue planificado. Todo fue debidamente ordenado por Dios. No hay algo que se escape de la voluntad del Señor. Por eso dice, ¿será que alguien no hizo la voluntad? ¿Quién ha resistido a su voluntad? No hay ninguno, hermano, que resista su voluntad. Por eso, todo lo que nos acontece es de parte de Dios. Es de parte de Dios. No hay nada sobre esta tierra que no sea de Dios. Hasta las mismas iglesias se dividen. Y hay divisiones que no son de Dios y divisiones que son de Dios. Y usted dirá, ¿cómo es eso, pastor? Salomón, no se dividió el reino en Salomón. Pero cuando Salomón murió, su hijo Roboam, y ya estaba profetizado que se iba a dividir el pueblo. 10 tribus se iba con Jeroboam y 2 tribus con Roboam. Ya estaba profetizado. No es que no estaba profetizado, ya estaba profetizado. Así que todo lo que en la iglesia ocurra, ya está planificado por Dios. No hay algo que ocurra que no esté planificado. Cuando aquel hombre Coré quería dividir, eso no era de Dios. Dios lo impidió. Porque el que divide, si no es de Dios, le va a ir mal. Le va a ir mal. Indudablemente, hermano. Pero si Dios le dijo, ya es otra cosa. Por eso, todo lo que sucede, si es una orden de Dios, va a ir bien. Pero si no, va a estar mal. Por eso yo le pregunto a los hermanos y le pregunto a las jóvenes que se van a casar, ¿Dios te dijo? Sí. Amén. Amén. Se casa y después se divorcia. Y dicen, por usted me casó, ya vaya. Usted me dijo que era de Dios. Si es de Dios, usted tiene que luchar por su matrimonio. Porque si es la primera de cambio, entonces fue algo que no era de Dios. Así que cuando nosotros, nuestra boca dice, no, fue Dios. Bueno, si es Dios, gloria a Dios. Pero si Dios no habló, si Dios no está en el asunto, va a haber problemas. Porque Dios no ha hablado. Así que todo lo que Dios planifica es bueno. No hay algo malo que Dios planifique. Los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Y los caminos de Dios no son como nuestros caminos. No son, amados hermanos. Cuando Dios desata una palabra, no va a volver a los cielos vacía. Cuando Dios desata una palabra,
ella no regresa sin antes hacer lo que ya está planificado y ejecutado y decretado en los cielos para hacerse en la tierra. No va a regresar vacía. Si Dios te prometió, Él va a cumplir. Por eso, cuando Dios empieza a hablar aquí, empieza a escoger al pueblo gentil. Y le dice, Oseas, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Y a la no amada, amada. Le estaba diciendo, ¿y qué? ¿Por qué Oseas escribió esto por palabra profética? Porque Dios le mandó a casarse con una mujer que fuese amada por muchos hombres. No es que estaba empezando, no. Ya el bloque estaba roto ya. Ya estaba a 0.60. Era bastante. Y él obedeció a Dios y buscó a una mujer llamada Gomer. Y cuando Gomer se casó con él, era un profeta. Pero ella se acordaba de sus amantes. Y cuando estaba en su parte íntima, haciendo su intimidad con el profeta Oseas, no le decía Oseas, le decía el nombre de sus amantes. Y para cualquier persona que esté allí en su intimidad y diga el nombre de otro, oye, ahí no funciona nada. Ahí se acaba toda relación. Y él viene furioso a Dios y le dijo, Señor, y le explica, cada vez que yo tengo, ella no se acuerda de mi nombre, sino se acuerda de los nombres que le hicieron felices, ¿será? De los nombres de los hombres que estuvieron con ellas y que se acuerda de eso. Sí, no los borró de su memoria. Aleluya. No los borra de su memoria, sino que están allí. Están allí, en su mente. Y allí el Señor le dijo, así también me siento yo. Cuando ustedes me adoran, cuando ustedes me alaban, cuando ustedes me dicen tantas cosas, estamos en la intimidad y hablan el nombre de otro Dios. Así también me siento yo. ¿Y qué hago, Señor? Bueno, búscate otra. Búscate. Amados, por eso escribió esto, dándole a entender en forma alegórica que Israel era su amada y que nosotros no éramos nada. Y que él, el pueblo que no era pueblo, nosotros, ahora pasamos a ser pueblo de Dios. Y la que no era amada, la amada. Porque estos profetas sintieron en sí y vivieron su palabra profética. Ellos vivieron su palabra profética. Ellos la sintieron. Porque a alguien quizá hoy en día un profeta no siente lo que va a hablar. Pero estos hombres de Dios sintieron por lo que vivieron las palabras proféticas. Las sintieron. Por eso dice, allí serán llamados hijos del Dios vivientes. Nosotros somos hijos de Dios. Amén. Y lo que hemos sentido esto, fuimos preparados por Dios de antemano. El mundo no nos atrae porque somos hijos de Dios. El mundo no nos busca porque somos de Dios, amado. Somos de Dios. Yo le puedo decir que mi juventud fue en el Señor. No tuve mundo para la gloria del Señor, porque es Él. No fui yo que escogí. Y yo cuando estaba en la universidad, yo quería bailar, hermano. Yo nunca había bailado. Yo quería bailar, yo quería
Entonces yo veía para todos lados, no, aquí no hay hermano, aquí no hay nada. Entonces quería yo hacer lo que ellos hacían. Porque uno como joven dice, oye, yo quiero saber qué es eso. Y cuando iba para allá, el Espíritu Santo me redarguía, me dice, pero tú no eres de ellos. Gloria a Dios. Hermano, eso me retraía. Y a veces alguien me sacaba, yo en vez de sacar a bailar, la muchacha me sacaba a bailar, que yo no sé bailar. Pero ven, yo te enseño. No, es que me prohibieron. Más ella no sabía por qué. Entonces yo dije, no, para no seguir aquí como tentado, yo mejor me voy. Por eso uno se aísla. Uno se aísla. Porque yo viví eso. Yo viví en el liceo, en la universidad, yo viví eso. Yo quería saber qué era tomar, pero nunca me lo aceptó el Espíritu de Dios. Él me redarguía y me decía, tú no fuiste diseñado para eso. Por eso, lo que es el mundo no me atrae. Ya no, imposible, porque fue Dios que me escogió para eso. Y cuando Dios te escogió y estás en la iglesia, el mundo no te debe traer, aleluya. No lo debes hacer. ¿Por qué? Porque ya tú eres hijo del Dios Altísimo. Ya tú eres hijo del Dios Altísimo. Amén. Por eso, Dios es tan grande y tan poderoso. Dios es tan bueno. Y a veces cuando leo toda la historia, entiendo perfectamente que Dios preparó a estos hombres. Dios me preparó para estar aquí. Fue Él. Yo no lo busqué. Más bien, yo no quería. Pero fue Dios que me preparó para yo estar aquí. Dios te preparó para ser un ministro de Dios. Dios te preparó para que fueses a llevar la palabra de Dios. No te contamines. No sienta tu corazón rencor, ira, rabia, tantas cosas de emocionalismo que puedes sentir. Tú eres un hijo del Dios Altísimo. Y dentro de la iglesia siempre hay gente mala. Pero eso lo manda Dios. Y a lo que Dios manda, yo no lo puedo sacar fuera. Lo que Dios manda a la iglesia, no lo saque. Déjalo, aleluya. El Señor mismo dijo que crece igual el trigo y la cizaña. Déjenlo, no lo toque. Tienen raíces, tienen familias, tienen hijos, tienen primos, tienen tíos. Déjalo. Solo que no va a dar fruto. Pero yo estuve investigando sobre eso. Y el trigo, para dar fruto, necesita la cizaña. Sin la cizaña, no da fruto. Y el Señor nos dice, es necesario que esté, porque así sabemos quién es de Dios y quién no es de Dios. El que es de Dios soporta. El que es de Dios le sigue amando. El que es de Dios va a seguir avanzando y lo va a seguir amando. Aleluya. Como Jesús amó a Judas hasta el final. Amén. Pero es Dios. Es Dios. Por esto estos generales cayeron, sí, pero todo fue planificado por Dios. Quizás para alguien sea vergüenza hablar de sus caídas. El cronista le dijo a David, David, no voy a escribir tu caída. ¿Cómo la gente sabía así? Es porque David se lo contó. Y le dijo, escribe, para que las generaciones sepan que el Dios es el bueno y que nosotros somos los malos, que Él es el limpio y que nosotros somos sucios, que Él es el justo y que nosotros somos injustos. Escríbelo. Pero es el rey David, no importa, escríbelo, para que ellos se den cuenta que todo proviene de Dios. Vamos a poner sobre estos pies.
Levante su mano al cielo. Padre, en el nombre de Jesús, predicado tu palabra, Señor. Padre, todo lo que nosotros hacemos tiene un sentido. Pero lo que tú haces no tiene sentido, no tiene entendimiento. Pedro no lo pudo entender porque tú le lavabas los pies. Pero tú le dijiste a Pedro, Pedro, tú no lo entiendes hoy, pero mañana lo entenderás. Aleluya. Mañana lo comprenderás. ¿Por qué?